Arsaldeón. Yo soy un navarro de Gales. Me da una pena porque la amo y para mí es un gran tesoro. Pero os lo digo, esto ahora mismo emocionado, porque mi hija está cantando ahora mismo en Londres, en San Michel de Philips, y está cantando en euskera. Entonces, quiero decir que luego tengo mi hermana que es santereño, lógicamente. Pero no obstante, yo, estudié también en Salamanca, Pamplona, hice historia y luego hice filología hispánica y luego he sido profesor durante 40 años. He trabajado en el Instituto Ximénez de Rada de Pamplona, en el centro mismo de Pamplona, y para mí es una pena que no haya una catedral en España del derecho. Pero bueno, ya se andará. Y yo, como soy profesor emérito en estos momentos, pues tengo la oportunidad de dar clases de Ágora, que igual las daré, igual empiezo a dar clases de ibérico en el instituto, por las tardes, de cara a todo el mundo, gratis, o sea, bien. Pues con esto ya quiero, más o menos, es la primera vez que presento después de 20 años de investigación. Mi trabajo ha sido letra por letra, palabra por palabra, más o menos de todos los monumentos líticos, de bronce, de plomos, que ha habido en la península. Y claro, el primero me costó 5 años, el segundo ya un poquito menos, y así sucesivamente hasta que más o menos unos 100 más o menos, ya los tengo más o menos, creo yo, que he llegado por lo menos a un porcentaje muy alto de comprensión. Bien, vamos a ver un poquito, a ver. Un segundito, a ver. Vamos a ver. Yo creo, casi con toda la seguridad, de que la lengua ibérica se hablaba en toda la península. Y el punto culminante, aquí Julio Caro Baroja, e incluso yo lo tengo testimoniado ya, es exactamente en el bronce tardío, hacia el año 1300 a.C. hasta el año 900. Las lenguas indoeuropeas se introdujeron, las tribus indoeuropeas, las primeras que vinieron fueron en el campo de Urnas, aproximadamente hacia el año 1200 a.C. por Cataluña. Y luego a continuación, pues, por toda la península, sobre todo poblaron todo el oeste y centro peninsular. Bien. Pero de alguna forma solaparon o enterraron. Por eso no me extraña que Antonio haya dicho que haya, por ejemplo, ibérico en Galicia, en tu tierra. Es normal, pero muy antiguo, antiquísimo. Por lo menos 1200 años antes de Cristo. Ya vamos a ver un poquito, de la escritura. Vamos a ver. Y l'avocat de la Vinyón. El ratón. Este es el libro que he escrito y aquí ven unas palabras que pone Nequia utortu tircova. Nequia utortu tircova. Es ibérico, Nequia utortu tircova. ¿A qué suena esto?
¿A qué suena? Es ibérico. ¿A qué suena esto? Es que, bueno, ¿a qué suena? Bueno, pues es una piedra que se ha encontrado en Cascantum, más o menos, es del siglo II a.C. Y se ha encontrado, ¿y a qué suena esto? Es ibérico. ¿Pero a qué suena? Ahí está, ¿no? Claro. Vamos a continuar un poquito más. El libro es Sustrato del Español, porque yo creo que es el sustrato del español, porque las 5 vocales están en español, que son 5 vocales únicas. Y punto. Igual que en euskera. Y es patrimonio de euskera. Sin ninguna duda, porque es su amacho. Es el papá, para mí, el papá del español y la mamá del euskera. Directa además. Porque no hay una palabra ibérica que no esté en los diccionarios. Que no esté en los diccionarios de música. Que, como saben ustedes, recoge todos los dialectos de euskera. No hay una palabra ibérica. Claro, después de la guerra pues se dijo que si no, incluso eminentes filólogos dijeron que no tenía nada que ver. Todas las palabras ibéricas, todas, tienen su respuesta en euskera. El ibérico es mucho más amplio, amplísimo, mucho más amplio que el euskera. Es su madre. Vamos a ver. ¿Qué me pasó? Pues que yo hace 25 años soy profesor, soy historiador de filología y me pasé por mi pueblo a 5 kilómetros y apareció esto. Bikine, Abulo, Raune, ahí en Milbiliars. Yo, claro, iba al museo todos los sábados que era gratis, a la tarde dejaba a mi señora y a mi hija por Pamplona y yo me iba al museo. Y así, y dije, esto un filólogo lo tiene que sacar por narices. Insistí, me duró más 5 años tarde esto, pero fue la clave y la llave para seguir haciéndolo. Luego me costó cada vez menos, y ahora más o menos, creo que más o menos, no el 100%, porque no es 100%, pero estoy hablando de la escritura, ¿eh? Yo ahora estoy hablando de ibérico escrito. Yo me baso en lo que veo, en los signos que veo, en nada más, ninguna otra filosofía. Sí, en los contextos doy importancia mucha a los contextos históricos, a los contextos topográficos, etc. Doy mucha importancia. Y a las ciencias en general, que pueden arropar y que pueden apoyar, pero eminentemente soy un lingüista. Soy un científico lingüista, científico. Voy letra por letra, fonema por fonema, lexema por lexema, morfema por morfema, palabra por palabra, oración por oración. Si aparece un trocito barro, los arqueólogos pues dicen, joder. Ahí cuando aparece una palabra. Cuando aparece una palabra es el símbolo. Puede aparecer una palabra fósil en una moneda, una ceca, o gascunes. Pero hay cuando aparecen 3 palabras. Es la expresión de un pensamiento. Entonces, eso es. Por eso doy importancia a la escritura. Porque es la expresión de un pensamiento. Likine, Abularraune, Guille, Milbiliars. Empecé por la última, Milbiliars, es fácil. Milbiliarra, tranquilamente como Donostiarra. No cabe ninguna duda. Equiel no tiene tampoco dificultad. Lo único que hacemos es sonorizar, Eguien, punto y seguimos. Las otras 2 me costaron muchísimo tiempo. Abulo Raune, hasta que logré romper Abulo, porque aparecía en Ibiza una estela. Y luego en el bronce de Botorrita aparece unas 7 veces, en el bronce de Botorrita, la palabra Abulo. Entonces ya aislé. Claro, me salió la otra parte que es Raune. Pero claro, Raune, en ibérico no aparecen diríamos las R's, porque es imposible, como las F's, etcétera, etcétera. Como el euskera, porque es su madre. Y, lógicamente, dije Raune,
No, es que es Gaune. Es que los iberos pronunciaban Gaune, como los franceses. Gaune o Jaune. Entonces la R, claro, en un bronce de Botorrita empieza Risatokia. No es Risatokia, es Guisatokia. Guisatokia es un listado de personas. Guisatokia, listado de personas. Justo, de Esteraya, rápido, que es el bronce de Botorrita, que tiene nada menos que unos 250 nombres seguidos ibéricos. Es un listado de personas, Guisatokia, claro, aparece Risatokia. Esa es una excepción esa es una excepción. Bueno, pues entonces ya dije, claro, yo me llamo Luis Azcona. Bueno, pues Luis señor, sería yo. El señor Luis, no. Pues en euskera, volviendo, diríamos, claro, ahí tenemos Abulo Raune, Abulo señor. Es la misma estructura, no cambia nada. Luego Liquine, vino un arqueólogo y me dijo, eso es Licinio. Y le dije, no puede ser Licinio, porque Licinio es nombre latino, es indoeuropeo, y no puede ser, de ninguna forma. Fui al diccionario y encontré Liquen, pegajoso. Ahí va, Liquen pegajoso. Y, claro, lógicamente, es Liquini, pegajoso quiere decir mosaico, lo que se pega, lo que se va pegando. Y entonces ya salió el complemento directo, Liquine, Abularraun, el sujeto, el en verbo y Bilbilias, diríamos una oposición. Entonces, si lo llevamos a la actualidad, sería liquina, complemento directo. Los complementos van al principio. ¿Por qué se diferencian entre liquine y abularraune terminando de la misma forma? Es que antes el orden era fundamental. El orden en el ibérico es fundamental. Terminan en E los dos, como ven ustedes. Sin embargo, el primero es complemento directo y el segundo es un sujeto. Entonces tenemos Liquine, el mosaico, el señor Abulo construyó el de Bilbilis. Esto, claro, me dio luego a entender el mosaico de Camín Real, que es paralelo. Pero con el T, complemento directo. Entonces el T, aislando, Liquine T, equia, usekerteku de osizquerda. Entonces, como vemos ahí, el mosaico lo ha construido Resiles. Bueno, esto es lo que empecé. 5 años de investigación, pero me abrieron las puertas. Fue un hallazgo que para mí, lo tengo con mucho cariño, está a 4 kilómetros de mi casa, en Gaceta. Luego, claro, la ciudad de Ibero, el pueblo de Ibero está a 15 kilómetros de mi pueblo. Entonces, joder, jamás he oído a nadie que hable del grupo Barshorn o al grupo que sea Ibero. A nadie le he dicho, a nadie le he oído. ¿Por qué no es Ibero? Si hay aguas calientes, si yo me baño en una finca que tengo en Echauri, que me sale de agua termal, cuando el año termino de layar, me meto dentro. Es agua caliente. Ibero, Ebro, ríos calientes de España. Bueno, continuamos un poquito más. Sigo. Quiero dar respuesta a este libro. Y este libro es sobre la lengua vasca de Julio Caro Baroja. Y dice lo siguiente: los textos de Orley y de Baluso, que luego veremos, son la respuesta a las preguntas que Julio Caro Baroja hacía sobre la lengua vasca. La lectura de los plomos de Levante son fundamentales y la solución para las tesis vasco-iberistas. En suma, la hipótesis del vasco-iberismo se salvará en parte o caerá por completo según cómo se describen las inscripciones del litoral del Mediterráneo al sur, tales como el plomo de Alcoy, etc., que ahora vamos a ver un poquito, y se puede concluir sin miedo a cometer error, es verdad esto, que el desconocimiento de la lengua prerromana en España es el problema más trascendental que tiene planteado hoy en día nuestra arqueología, nuestra historia y nuestra lingüística. Es verdad. Claro, empieza a plantear Julio Caro Baroja estas preguntas. ¿Hubo en España una unidad? Y habla en un tiempo. Pues sí. Y lo voy a demostrar. Esa es la primera pregunta. Si hubo una
Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, esta es la primera. Bien. Antes quiero hablar de la contaminación de este libro que salió hace, que es precisamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Javier de la Hoz. Miren el equívoco. Si el ibérico lo enfocamos desde el punto de vista con el iberismo o con el latín, o con cualquier lengua que hablamos, diríamos, indoeuropea, que normalmente los lingüistas hablamos de lengua europea, encontramos unos errores, bueno, y unas dudas impresionantes, que es, el primer libro está muy bien porque nos habla del contexto, y el segundo tomo nos habla de la lengua. Pero para mí, por ejemplo, esto, en esta página, en la página 265, hay un error grande. Miren, la oración es la siguiente: Vilake ayunatinen, porque está en otra línea abajo, y luego Abiner. Bueno, pues esto, dice, se trata de un tipo de escripción claramente itálico. Vamos a ver. Adoptado en ibérico como otros usos latinos, como dice Cetra, Ariño, etcétera, en el 2008. O sea, esto es recientísimo, esto es de ahora. Como se ha señalado, Vilake debe ser la transcripción ibérica de Flaccus, claro, porque el ibérico no tiene flac, no tiene muta cum líquida, es decir, ni flac, ni blum, ni tradre, ni blum, no. Es dará, vilá, etcétera, etcétera. Bien, entonces este reduce a Flaccus, la primera palabra, reduce a yunatín, a un nombre que dice, y luego las dudas. No hay, sin embargo, ningún indicio del significado de la Abiner. Y dice, eso debe ser todo con dudas. No. No. Me niego a que se dude. La lingüística es una ciencia, para mí, casi perfecta. Ya hablaremos. Bien, bueno, pues ahora voy a hacer como dije, ahora voy a hacerlo yo. Vamos a ver. Paso yo y miren. Tienen ahí, por ejemplo, Vilake, Ayun, Adimen, Abine. Vilake es búsqueda, lógicamente. Y aún, si hacemos la metatesis, Jaun, Jaun. Adimen, Atimen, si hacemos la sonorización. Y Abine, Abianera. Entonces, lógicamente, si hacemos la composición, lógicamente será salir a la búsqueda del hombre inteligente. Esto sí que es. Esto es el ibérico. Esto es la mamá del euskera, la macho. Sí, claro. He conseguido más o menos, ya sé que hablar de leyes, sacar aproximadamente unas 30 leyes fonéticas que transforman el ibérico, como esa metátesis es una ley, ¿sí o no? Abiner, a, como por ejemplo el verbo amar a de amar, ¿no? Coges la a y la pones allá y es amará. Pues de la misma forma, lugar hacia donde se forma en euskera, es que está la historia de la lengua. 2000 años de historia de lengua está en el ibérico. De nuestra lengua está aquí. Y es clarísimo. Vamos a ver. Continúo un poquito más. Vamos a ver. Esto de aquí. Estas son las primeras palabras y los primeros monumentos. Este aquí es llegador. Época, fíjense, de Almería, 1305 a 900. Y este del Algarve, de Trasmontes. Una diferencia de más de casi 1000 kilómetros. Son contemporáneas, fechadas. Como dice, hay que fechar. Dice Baroja, hay que fechar. Hay que fechar y hay que traducir. Y a verlos, y hay que contextualizar. Claro. Casi 1000 kilómetros de un sitio a otro. Y mire lo que pone arriba. Arriba se sacó un plomo de una mina. De un terrón de Benaugunta se sacan
4 partes de 10, etcétera, etcétera. Eso es la traducción. El otro es de Trasmontes, que pone lo siguiente, pero está escrito al revés, porque el primer ibérico, sobre todo el ibérico del sur, yo llamo al ibérico también al tartésico. El tartésico es ibérico también. Para mí el ibérico, había un pan ibérico después de la glaciación. Y sobre todo estaban en la península, seguro. Que luego vinieran otras tribus o lo que sea, bien, pero estaba enterrado. Se enterraron. Vale. Bien, miren lo que pone. Utútico, aquí. Utútico. Aquí pone nine. La palabra niño, eso, claro, en latín, la palabra puele, pues es niño, pero niño es ibérico, lo mismo que quiquer, chico. La palabra chico es ibérica, lo mismo que niño. La palabra cama es ibérica. Son palabras tan comunes y tan normales. Están aquí, no vienen de latín ni nada, están ahí. Bueno, y luego la otra es, dice, iloba. Y luego pone, iloba, vaquioque. Es que está todo. Dejaremos. Esto está dentro de un dolmen. Se recogió en un dolmen. Pone, dejaremos una tumba a los niños si huelen. ¿Comprenden ustedes? Bueno, continuamos. Bien, arriba. ¿Cómo era el ibérico? Pues muy fácil. Era la lengua más sencilla, más natural, más normal. A, E, I, O, U. Tan equilibrada y tan fabulosa, como han dicho ustedes, o mis antecesores, que si se aplica el triángulo de Hellerbach, que es un triángulo al revés invertido. La A está abajo, la U y la I. Y entre medio, la E y la O son medias. La I y la E son luego las que nos darán las 4 yods, por ejemplo, de niño, o de lluvia, de pluvia, porque lógicamente pluvia no puede existir. Pluvia no puede existir, porque el sustrato ibérico nos lleva hasta lluvia. De alguna forma nos palataliza. ¿Por qué? Pues porque hay un ibérico detrás, por eso se transforma. Es decir, el ibérico ejerce en español un sustrato inmenso, que aún no se desconoce. Las 5 vocales A, E, I, O, U, que se van a repetir luego en K, que digo Q, arranca, Ta, te digo tú, y Ba, de digo Q. Son oclusivas. Por eso, el 50% de nuestros textos escritos son vocálicos. Y el euskera lo mismo. Más cosas. LRNS son alveolares. ¿De acuerdo? Son alveolos. Esta plática de aquí es la primera escritura, diríamos, de Creta, que aparece en Agia Triada, más o menos, que se llama escritura lineal, que creemos que es de donde... Es que no sé si se hizo aquí, es que es tan maravilloso esto, es tan maravillosa los sonidos, tan maravillosos y tan perfectos, que yo creo que se hicieron para nuestra lengua, para la mamá de nuestra lengua. Es que no cabe otra duda. Bueno, de todas formas, estos son parecidos, son signos parecidos a... están en Creta, están en la ciudad de Creta. Bien, por eso relacionamos, más que con los fenicios que trajeron, yo creo que los griegos, pero no los griegos, sino los griegos minoicos de Creta, de Reminos, de Heraclión, no el Hércules que fundó los Juegos Olímpicos, sino el cretense, el que murió en la isla del León, en Cádiz. Bien, bueno, vamos a ver, continuamos un poco. Miren, lógicamente esto hacia el año 218, pues lógicamente todo esto ocupa, pero había griegos todos. Y todos, miren, esto he cogido una enciclopedia. Pues no aparecen ahí ni vascones ni nada dentro. ¿Por qué no pone vascones? Nunca. ¿Por qué no pone? O trigones. ¿Por qué no pone? Coño, ¿por qué no pone? Ni aquitanos, ni narbonenses.
Tiene que poner. Porque somos iberos. Y aquí están los también. No me explico. Yo no sé qué. Yo no sé. Luego los celtíberos serán iberizados, o lo que sea, serán por los celtas, como los verones, pero escribieron ibero y hablaron ibero. Porque la custodia es celta. Sí, la custodia de Navarra, lesbiana, es guaracos. Pero yo he traducido todos los escritos de guaracos. ¿Por qué he escrito? Bueno, vamos a ver, continuamos. Bueno, respecto a la contaminación, lo primero, tener una contaminación fenicia. Y vamos a fijarnos un poquito solamente rápidamente. Miren, este ha salido antes, y es el de las pampas. Esto es A, B, esta es la K, tú, I, K. Miren lo que pasa aquí. L y la M. No existía la M. Se rompió al venir el alfabeto fenicio, o el alfabeto del sinaico, se rompió porque la pi, que es esta, no existía, la letra pi. Nuestra madre, Ibera, no existía la pi. No existía. Ni existía la M, tampoco. Porque es una derivación de la P. Abarquevos. Abarquevos. Amavos. ¿Me entienden ustedes? Pues eso está en un plomo de Vidas 3. No existe la M, sobre todo en esta época. Estamos aproximadamente en la edad del hierro, 1600. Continuamos. ¿Qué pasa con esto? Pues que todo esto es ibérico y todo esto es, diríamos, ibérico-fenicio. Entonces parece que le empuja. Aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos lo que es silábico y aquí tenemos lo que es alfabético, más o menos. Pero ahí sobran y caben y parece que se empujan. Eso está hecho por un maestro y un alumno que hacen una muestra. Parece que esta es la primera invasión. Esto es como, digamos, la primera contaminación. Ni en el alfabeto. El equilibrio ese se empieza a saltar. La primera contaminación. La segunda contaminación, tenemos la griega. Miren ustedes. Justin. Dicen que se inclinaron manchándose la producción livianamente y que adornaron las imágenes de la chica. Miren ustedes esta letra, esa gama aquí. La G no asiste. La B tampoco va a asistir, ni tampoco la Sabari. La B tampoco. A ver, sí. Esta, la DAI, no existe la B. Tienes que existir T. Punto. Fallo. Ven ustedes, invasión. Invasión griega. Bueno, continuamos. En Arecorata lo mismo. Aparece la G, ahí el Wales, que es el ganado, novillos. Y luego aparece el caso dativo y el latín cumque. ¿Ven ustedes ahí? Cumque. Por lo mismo. Continuamos. Esta es contaminación latina pura del centro de la península de Luizapa. Esto está en Guadalajara. Bien, continuamos. Miren, más contaminación. Aquí vemos una R metida. ¿Por qué? Asados es una C que está en Sangüesa. Una R. ¿Por qué está la R ahí? Si la R es un rombito con una rayita abajo. Pues porque ya se mete la E latín. Ya se mete. ¿Entienden ustedes? Bueno, contaminación. En el SAOS ya la R latina se mete. ¿Qué pasa con esto? Claro. Roma es Roma. Entonces lo que hace. En el segundo era año 2 después de Cristo, pone Augustus Divi de Dios Hijo. Vamos a ver. ¿Hay alguna referencia? ¿Religión? ¿Dios Hijo? Pontífice Máximo. ¿Hay alguna referencia? Yo no hablo nada. Yo no hablo nada. De esto yo no voy ahí. Yo voy a la lengua, a la letra, a la palabra. Porque es nada menos que el espíritu del hombre. Y bueno, continuamos. En el año 42 el Senado fija ya las grafías exclusivamente latinas y griegas, por cultura, y lógicamente desaparece la ibérica en las teclas. Se ha terminado con la escritura ibérica, punto. Continuamos. Bueno, el nombre. Miren, solo el ibérico se puede entender desde su director en euskera.
con sus diferentes dialectos. Porque el ibérico tiene un paradigma fonemático igual, un léxico aún más amplio, pero es un léxico. Y una gramática, como hemos visto, en el ordenamiento, lo mismo. Aquí aparece la palabra Usqueike, que es el nombre de la lengua ibera. Usqueike, ¿qué les suena a ustedes a Usqueike? ¿Qué es Euskeique? Sino la lengua vasca. Miren ustedes, aquí aparece. Miren qué bonito. Justir la Q. Justir es hablar y la Q es amigo. Hablar amistosamente. Ahí tienen ustedes. Chiqui a los profesos pequeños. A los jóvenes profesores. Chiqui. 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 Continuamos. Sí, un poco más. Mira, aquí lo mismo. Usqueite, qué bonito. Mire, hablabas, eso es un enterramiento que está en Valdusó. Valdusó. Hablabas con estilo a todos, en euskera les hablabas. Qué bonito. A los muertos viniendo de euskera les entendías. Aunabas a los euskéricos. Miren, Usqueite. Eso es tentativo. Usqueite, hay. Los que hablan euskera. Es tentativo. Y, Liri. Lógico. Continuamos. Sigo. Harine. Miren, así pues, vamos a celebrar un agape. Lógicamente, a manera inmediata, también, para los militares, se abrirán. Miren, ¿qué palabra? Vas lo que tiene. Lo que tiene. Una y otra vez. Mire. Claro, lógicamente, como vemos aquí, una y otra vez. ¿Es euskera o no es euskera esto? El 100% o más. Porque la lengua ibérica es 100% euskaica. ¿Sabe el nombre que lo llaman en estos bronces? 4 bronces. Y a los de dentro que euskera hablan. Anaberai, ataberai. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Qué saben euskera? Anaberai, ¿qué significa? Dentro, ataberai, euskera. ¿Ven ustedes? A los numerosos amigos que hablan euskera. Miren, la pun virtirte. La pun. Laguna. Sí, hombre. Continuamos. El ibérico permanece en nuestras ciudades. Miren la ciudad de Pamplona. ¿Es Iruña? Sí, ciudad centro. Pero miren, Pompeyo y el Lon es ibérico. Ciudad de Pompeyo está dentro. No nos damos cuenta. Cuando hablamos niño, niña, o cuando hablamos, estamos hablando en ibérico. Continuamos. Miren, Bascures, que es nuestra ciudad de Basconia, después sería de la Victoria, frente a Sertorio, será Pompelón, etcétera. Hago una derivación, Pompelón, la caída etcétera, contiene los elementos de 2 lenguas. Bencota. Bencota es Melcar, que es Hércules. Porque no existía la M, Melcar, líquidas. Bencota es Melcar. Continuamos. Pompeyo, vamos. Y estas piedras, bueno, estos globos, son la conquista. Son las primeras palabras que entran en Pamplona. Miren, aquí vemos 2 grandes, que onda, 2 grandes, encontrados en Barranco de Alquiray, entre el campamento de Pompeyo y el principal de Burledi, está nada, antiguo piedra de Pamplona. Y dicen que son testimonios, claro, que son testimonios fieles, precisamente de la guerra sertoriana. Son los que conservan inscripciones de Sertorio, porque es el que lanzaba, o propaganda, para que viniera, para que se retirara, y lógicamente los soldados vinieran al ejército de Pompeyo, de Sertorio, y lógicamente es el símbolo de la contaminación y de la conquista, porque son las primeras palabras, pietas. Piedad, tendrá piedad. Si tú vienes aquí, yo te perdono y te pasas a mi bando. Pietas. Sertorio proconsul pietas. La primera palabra se encuentra en Sol Pampilorense, y digamos indoeuropea. Ahora vamos a mirar. ¿Qué significa esto? Miren, muy fácil. Nequía, todo el mundo yo pienso que sale, pues no. ¿Qué es nequía? ¿Cansancio? ¿Sí o no? Un día. ¿Un tortu? ¿Hay tortu? ¿Manifiesta? ¿Está o no es? Vamos a ver. Ir o va. Es que era imposible poner bat, porque sería batá.
Eso es imposible. Un defecto. ¿Qué pasa? Pues con el va, tenkoa. Tortu tenkoa, aitortu dirukoi. Obviamente, el avaro. Un avaro. El cansancio manifiesta. Qué bonito, ¿no? Un avaro manifiestas cansancio siempre. Bueno, esto es mi propuesta. Y esta es lo que les quería enseñar, nada más.